Estamos en el CARE, Centro Avanzado de Reciclaje Eficiente. Yo diría que el nombre que le pusimos responde en gran parte a la posibilidad de poder trabajar con CTI, los proyectos de investigación. Es decir, ¿cómo haces que un centro de reciclaje sea avanzado y eficiente? Pues con tecnología, ese es, digamos, el ingrediente clave. Si no, pues estaríamos haciendo lo mismo, que es producir solamente materias primas, que eso no crea un valor agregado, no valoriza ni revaloriza los residuos. ¿Qué hemos hecho en conjunto con CTI? Bueno, tenemos aquí la producción del nanografito. Somos el lugar de la Ciudad de México donde se produce este material. ¿Por qué nanografito? Porque el nanografito sirve tanto para plásticos como para concretos, tanto poliméricos como hidráulicos, como un renovador de las características de estos materiales que evidentemente por ser reciclados pierden ciertas características, ciertas propiedades. Es imposible que no lo pierdan, pero a través de esta nanotecnología, tanto con el nanografito como las nanoarcillas, que después nos explicarán los compañeros de la universidad, eso hace que los agregados, los cementicios, las capacidades físicas y químicas de resistencia de los materiales crezcan, y gracias a eso podemos hablar de avanzado y eficiente, porque a través de aditivar logramos recuperar mucha más cantidad de material que si no tuviéramos estas tecnologías. Es por eso que estamos agradecidos con CECTEI, con la UNAM, con los doctores con los que participamos, porque nos ha permitido que a través de la ciencia logremos la recuperación de los materiales. Gracias al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras, a la Secretaría de Medio Ambiente y a los diversos programas que ellos tienen con nosotros, se ha dado esta posibilidad de trabajar, de revalorizar los materiales que aquí se producen en el centro. Nosotros tenemos convenios con la ciudad para que se puedan procesar todo este tipo de residuos. En este caso en el CARE se revalorizan, se les da un proceso y se pueden sacar diversos materiales de construcción que ahorita ya por norma se tienen que utilizar en todos los aspectos. Soy Sergio Beotelespacher de la empresa Beotelespacher S.A. Estoy encargado en el departamento de innovación y desarrollo. Somos una empresa mexicana, tenemos 65 años en el medio. Hemos hecho más de 4.800 líneas para hacer plástico y hemos hecho más de 7.000 desarrollos tecnológicos basados en plástico. Yo soy Antonio Sánchez Solís, soy académico del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este instituto está dentro de Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Ya tengo una experiencia de aproximadamente 40 años aquí. Mira, nos hemos vinculado a través de proyectos con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Ellos tienen proyectos que están muy dedicados a proyectos que son empleados como bienes nacionales, o sea, para el bienestar social.
Y en esos proyectos pues están implicados industrias. Dentro de estas industrias está CARE. Así nos hemos vinculado entre la universidad y CARE. Gracias a las intervenciones del maestro Jesús Esteva, a la Secretaría de Obras, a la doctora Marina Robles y a la Secretaría de Medio Ambiente, y al interés por desarrollar e intervenir estos proyectos en el desarrollo, ejecución y establecimiento de estos procesos, se pueden dar muchos proyectos que no solo es una construcción cualquiera, sino que se llevan procesos de investigación, desarrollo y ejecución en las obras. Dado a eso, nosotros hemos tenido la oportunidad de intervenir en obras grandes, en todos los sentidos y en todos los aspectos, utilizando este tipo de materiales, que se han hecho pruebas de laboratorio, se ha invertido mucho en investigación para que todo esto puedan ser utilizados de la mejor manera en la ejecución de las obras. Nosotros tenemos desarrollados con nuestra gente procesos ya muy claros de intervención en los suelos, en la estabilización, en concretos, en la reutilización también de plásticos. Todo esto gracias a la intervención del CARE. Yo creo que un aspecto importante para el CARE es el factor humano, es la gente. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que nos ayudan a transformar esta idea y ejecutarla, llevarla a cabo, que se haga realidad. Entonces, desde ahí partimos en la parte de la alcaldía de Iztapalapa, donde estamos ubicados. Hemos dado trabajo en esta zona que se ha visto beneficiada por esta gran labor que se está haciendo. Además, en la parte de la alcaldía, nosotros tenemos contacto continuo, constante, para brindarles el servicio, para brindar la atención que se requiere y en conjunto poder transformar esta alcaldía. Otra cuestión importante de colaboración con la UNAM, donde hemos logrado muy buenos resultados, nos llega el concreto mezclado con tepetates, con algunas tierras, y le pedimos ayuda a la doctora Blanca Prado y su equipo, y actualmente tenemos 7 tipos de sustratos que se fabrican con estos residuos. Se mezclan con composta que proviene del bordo, en algunas ocasiones con estiércol de aquí del zoológico del Parque Cuitláhuac, con la misma poda que nos mandan las alcaldías y que aquí se hace ese trabajo de convertirlo en mulch, y hemos logrado un sustrato de alta calidad. 2 trabajos postdoctorales están en curso actualmente aquí en el parque, relacionado precisamente con la producción de estos sustratos de alta calidad. ¿Qué se pretende hacer en un futuro cercano? Bueno, pues hablar con las compañías o con los productores de plantas en Xochimilco para que también este sustrato se venda de forma masiva en la ciudad y prevenir el desmonte de la Jusco, de la zona periférica de la ciudad, que todavía son bosques que en las madrugadas pues van y no solo talan árboles, sino también aprovechan y sacan la tierra negra y se vende como tierra negra. Esto es un delito federal desde hace muchos años en la norma de Semarnat. Tiene muchos años que es un delito, pero se sigue tolerando. Sin embargo, con estas tecnologías desarrolladas con la UNAM y todos estos materiales que salen de excavación, que son miles de toneladas por día, podemos lograr sustituir esto y hacer un círculo virtuoso que se llama economía circular. Pues ha beneficiado principalmente en el tema ambiental, en el tema económico, en el tema social. El reaprovechamiento de todos los residuos pues ha mejorado las condiciones de los precios en el mercado y ha traído las nuevas tecnologías para poder ser utilizadas en la construcción o en los procesos constructivos que se generan día a día en cualquier ciudad. Hemos tenido la oportunidad de contar con un espacio que ha sido construido prácticamente en un 95% con materiales reciclados, con materiales que provienen de los plásticos, con materiales que provienen de las arenas, de los materiales que se utilizaron en algún momento en la construcción y que después se vuelven desechos.
en diferentes procesos, ¿no? Diferentes tipos de plásticos que nos han permitido hacer tanto adoquines como otro tipo de materiales que se utilizan en los pisos, que se utilizan en los muros, ¿no? En luminarias, que se viene reflejado también en diferentes procesos y en diferentes usos que se le va dando a cada uno de ellos. En México se generan casi 14.000 toneladas diarias de residuos de la construcción. Desde hace algunos años nos comprometimos con impulsar la economía circular y de manera particular la minería urbana, sabiendo que esto genera dos tipos de beneficios: la disminución de acciones que deterioran los recursos naturales en términos de dejar de explotar recursos vírgenes y también dejar de disponer en sitios que queremos conservar residuos de la construcción. Ha mostrado productos exitosos, solventes, sustentables, que van a generar mejores condiciones para la ciudad. CARE surge de una necesidad a nivel ciudad de valorizar y revalorizar residuos de la construcción que se producen en grandes cantidades. A raíz del sismo del 2017 se llegó a tener entre 12.000 y 14.000 toneladas de estos residuos diarios en la ciudad. Lamentablemente una parte de estos han estado siendo dispuestos en zonas de gran valor ambiental, barrancas, suelo de conservación, humedales, lagos. Esto genera enormes problemas ambientales a la calidad del agua superficial, a la calidad del agua subterránea, contamina el aire y contamina nuestro suelo. Bueno, dentro de CARE, una de las principales necesidades o preocupaciones que tuvo por parte de los contaminantes que tenemos en la Ciudad de México, uno que más nos afectaba era el concreto, los residuos de concreto. Las empresas, la gente no sabía qué hacer con ellos. CARE estudió este proceso, vimos la posibilidad de darle una segunda vida a este tipo de materiales y lo que hicimos fue empezar a hacer bancos de almacenamiento. Lo recibimos, por medio de él lo trituramos, lo hacemos diferentes materiales, hacemos materiales en 3/4, pulgada, granzón. Y como dicen, es cierto, esto creció tanto y avanzó y tuvo tanto éxito que no nos damos abasto. Tenemos 3 máquinas, tengo 3 trituradoras actualmente trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Lo pueden ver hoy, domingo, 9 de la mañana, y las 3 plantas seguimos trabajando. Hemos desarrollado varias cosas que ellos, que dentro de los proyectos que propone SECTEI entran también dentro de las necesidades del CARE. Como por ejemplo, hemos desarrollado resinas poliéster insaturadas de botellas de PET, que es algo novedoso aquí en México. Tú sabes que en México somos uno de los primeros productores de polietileno tereftalato, este polímero que se utiliza para las botellas, y solamente recuperamos aproximadamente como 30%, 35%, y todas las demás están por ahí tiradas en los basureros. Entonces tratamos de hacer un beneficio social y partimos de esas botellas, las trituramos, las lavamos y a través de una síntesis química pues producimos una resina que se llama resina poliéster saturada, que la estamos utilizando como el aglomerante, en lugar de cemento, como el aglomerante para granulados también de concreto reciclado, que es algo muy importante porque el CARE también tiene la tecnología para producir estos aglomerados reciclados de concreto. El CARE procesa no solo los residuos de construcción, sino también plásticos. ¿Qué plásticos recuperamos? En acuerdo con los gremios, que son los que hacen esta captura del material plástico. Cabe recalcar que las colonias que rodean el parque, actualmente parque, lo que era el tiradero, se formaron precisamente algunas de ellas por la pepena, por la recolección de estos materiales de los camiones. Estoy hablando de los plásticos. Entonces, que ahora se procesen en este centro estos materiales es muy simbólico en todos los sentidos posibles. ¿Por qué? Porque se le da un valor agregado.
La mayoría de los muchachos que trabajan en estas instalaciones, que son 120 personas, la mayoría son de las colonias aledañas. Ahora siguen trabajando con los mismos elementos, nada más que los convierten en cosas valorizadas, revalorizadas con alto valor agregado. Pues explorar estas diferentes tecnologías y poder llevarlas también como una política a la hora de poder nosotros iniciar un proceso constructivo, una política que nos obliga a utilizar de manera más eficiente el uso de cualquier recurso, el que nosotros podamos disminuir los costos que anteriormente tienen los materiales tradicionales y que además evitan esta explotación que se ha hecho de manera natural pues para conseguir los mismos. Esta posibilidad de reutilizar los materiales permite el poder pues, construir de una manera sustentable, ¿no? Permite este ejercicio de la propia economía circular, permite el que podamos pues garantizar también las mejores condiciones a nuestro propio medio ambiente. Nosotros utilizamos básicamente todo este tipo de agregados para la construcción. Se pueden utilizar desde conformaciones de terreno, desde concreto, se pueden hacer también diferentes plantillas. En este sentido pues se pueden hacer elementos estructurales, se pueden hacer también firmes de concreto, se pueden hacer calles, que las hemos hecho también en algunas partes de la Ciudad de México. Y gracias a todos esos tipos de programas que se han dado con nosotros hemos participado en diversos proyectos grandes aquí de la Ciudad de México, utilizando en su mayor medida todos estos elementos de construcción, que originalmente son residuos, se revalorizan, se procesan y aquí se distribuyen en las diferentes obras. Se han hecho intervenciones desde banquetas, desde calles, se han hecho parques muy importantes. Los materiales que trabajamos en el CARE tienen diversas aplicaciones dependiendo del origen del residuo en sí. El CARE pues tanto recibe el cascajo que se genera en la ciudad como también residuos plásticos. Entonces hemos creado distintas aplicaciones incluso a partir de conjuntar los materiales. Estamos hablando por ejemplo del cascajo, que nosotros lo pasamos un proceso de molienda, una limpieza, una molienda y posteriormente se separa en distintos tamaños de grano. Esto lo que nos permite es su aprovechamiento en distinto producto terminado. Puede ser, por ejemplo, el adoquín, donde aquí estamos hablando de que se toma el material con la granulometría más pequeña, se mezcla con un proceso típico de cemento, agua, para formar adoquines que se están aplicando en la Ciudad de México, en camellones, en parques urbanos, ¿no? Con la intención de darle una segunda vida a este material. Pero no nos podemos limitar nada más a eso. También se ha utilizado ya en procesos para hacer concreto, en plantas de tratamiento de agua residual. Aquí lo interesante es que estos materiales, si bien al momento que tú los reciclas y reprocesas, pierden resistencia, hemos desarrollado de la mano con centros de investigación, en este caso el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM, nanografito. Este material lo incorporamos en la preparación del concreto para recuperar su fuerza, inclusive con datos que ya hemos obtenido de laboratorio, se mejora la resistencia del material. También hemos hecho la aplicación para concretos impermeables. Esto se trata de que hay ambientes donde el concreto se corroe más fácilmente, entonces bajo estas condiciones se puede incorporar una vez más por una aplicación tecnológica. En este caso estamos hablando de la recuperación de PET con un proceso químico, lo convertimos en una resina
Específicamente se trata de una resina que nosotros podemos polimerizar in situ, es decir, al final de cuentas vamos a obtener un material rígido tal que estamos sustituyendo el cementante en el concreto, ¿no? Haciendo esta sustitución podemos lograr un material que va a ser mucho más resistente a la corrosión. Con este mismo material, esta resina que surge de los reciclados PET, podemos elaborar concreto permeable. Esto es con agregados del cascajo que ya pasaron por la molienda. Una vez más tomamos los finos, agregamos la resina de PET y la utilizamos como cementante. Entonces este material que se obtiene puede permitir el paso de agua y se puede instalar una vez más en vialidades, en parques urbanos. La ventaja que va a tener es que va a reducir notablemente los encharcamientos. También trabajamos con el polietileno de alta densidad. Este material pues comúnmente es residuo de las tapas, ¿no? de refrescos, algunos materiales de productos de limpieza. Entonces este material se hace pellet y posteriormente lo pasamos por una extrusora. De aquí obtenemos tiras que podemos convertir en geoceldas. Estos materiales sirven para brindar resistencia a los suelos. El polietileno de alta densidad nosotros lo pelletizamos o se consigue el pellet. Aquí el requisito es que provenga de un proceso de reciclaje. Entonces este pellet lo pasamos por extrusoras para obtener tiras que armamos y se crea la geocelda. Este material nos sirve para dar resistencia a los suelos. En la Ciudad de México es muy común encontrar áreas donde es difícil la compactación de suelos o donde el tamaño de suelo, que es materia orgánica muy floja, es considerable por lo que se hacía antes de las chinampas. Entonces esta geocelda nos permite brindar esta resistencia. Entonces podemos con mucho menos espesor de material, mucho menos compactación, cumplir con la función que se busca de resistencia a suelos. Igualmente podemos en temas de extrusión con el polietileno de alta densidad crear tubos panal. Esto, su función se destina a las plantas de tratamiento de agua para promover la formación de biofilm, aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento, tal que podamos obtener una mejor calidad de agua en un menor volumen. Y mulch es otro de los productos que fabricamos aquí en el CARE. Este básicamente se centra en recuperar y revalorizar los residuos de la poda que se hacen en la ciudad. Entonces aquí se reciben tanto ramas, hojarascas, maderas. Esto se tritura y se prepara una mezcla que sirve para colocar en los suelos, ayudarlos a retener la humedad. Si queremos favorecer las plantas, la siembra, se puede mezclar el mulch con abono. Entonces esto se incorpora y también se pone como sustrato en el suelo. Igualmente se puede utilizar en los humedales artificiales para generar zonas de suelo. Entonces se coloca en las orillas o donde se requiera proteger la vegetación. En esta parte del CARE lo que hacemos es revalorizar el PET. Concretamente este sistema que tengo a mi espalda se trata de un reactor donde llevamos a cabo un proceso de glicólisis con el PET. Esto se refiere simplemente a despolimerizar el PET, llevarlo a su materia prima inicial y a partir de aquí nosotros creamos una resina poliéster insaturada que es la que vamos a utilizar como cementante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la comisión, gracias diputada por la invitación a este espacio que sin duda pues, es una gran oportunidad para el cambio de paradigma que necesitamos. Recientemente, hace unos días, leí una frase que decía: reciclar es de las cosas más parecidas a la magia.
convierte los residuos en recurso en potencia. Pero pues no solo es magia, ¿no? También necesitamos de la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías en el reciclaje, que justamente es la presentación que vengo a darles hoy. Adelante, por favor. En la actualidad, una de las principales afectaciones de los ecosistemas se debe a que los residuos de la construcción y demolición son depositados inadecuadamente en áreas naturales protegidas, barrancas, vías públicas, urbanas y en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, lo que genera una notable contaminación ambiental y visual en nuestras ciudades, afectando la imagen de la misma. De acuerdo al diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, la estimación de la generación de residuos de la construcción en el año 2018, incluyendo obras públicas y privadas a nivel nacional, fue de 10 millones de toneladas de residuos de la construcción, mientras que en la Ciudad de México fue de 5 millones. Es decir, se aprecia que en la Ciudad de México se genera el 50% del total nacional. ¿Se imaginan cuánto pudiéramos aportar a la mitigación del cambio climático y la transformación de nuestra ciudad aplicando innovaciones tecnológicas que permitan reciclar, ecoconceptualizar, revalorizar más o estos 5 millones de toneladas de residuos con un adecuado manejo y con una disposición final de los mismos? Pues sería asombroso. Adelante, por favor. Utilizando como marco referente la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre ellos el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, que planteen su meta número 6, que de aquí al 2030 deberíamos reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otros tipos. En el objetivo número 12, producción y consumo responsables, plantea en la meta número 5 que de aquí al 2030 reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Además, otro de los referentes para nosotros en este caso, el Centro Avanzado de Reciclaje Eficiente, lo constituyen las conclusiones de la COP26, que hizo hincapié en los planes de acción climática para avanzar hacia una economía neutra en carbono y frenar las emisiones de metano. Además, también plantea que la principal prioridad debe ser limitar el incremento de las temperaturas a 1 grado Celsius. Otro de los referentes que, apenas comenzó del 7 al 18 de noviembre, serán las conclusiones y compromisos de la COP27 que se está celebrando actualmente en Egipto. Esta COP27 se basará justamente en los resultados de la COP26 para incentivar medidas en aras de adoptar ciertas cuestiones esenciales frente a la emergencia climática y así cumplir el histórico Acuerdo de París que se adoptó en beneficio de las personas y del planeta. Ahora bien, ya llegando al marco legislativo de México, hemos venido de lo global a lo local, ya a nuestro país. Dentro de un esquema de gobernanza es que se da una política para el correcto manejo de los residuos en su valorización y en su revalorización. En el ámbito nacional, México aboga por este paradigma desde el marco legislativo. Es el caso, por ejemplo, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Programa Nacional para la Prevención, Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y la norma 007 de la SEDEMA, donde plantea la clasificación y especificaciones del manejo integral de los residuos de construcción y demolición. A principios también del año 2019, la Semarnat publica una visión nacional hacia una gestión sustentable en el que plantea 0 residuos, con un esquema tradicional de manejo de los residuos en un modelo de economía circular, llegando a su fin el modelo de economía lineal. Justamente, si podemos regresar, por favor, en esa imagen, en su extremo izquierdo inferior, es el Parque Ecológico Cuitláhuac. Es un proyecto piloto que va a la vanguardia y la implementación de la economía circular. Forma parte del programa Sembrando Parques, iniciativa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y más del 90% de su construcción fue construido o fue realizado con materiales reciclados.
justamente provenientes del Centro Avanzado de Reciclaje Eficiente. Ahora bien, dentro de estos lineamientos es que nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo hacia desplegar capacidades tecnológicas que nos permitan justamente procesar prácticamente cualquier tipo de residuo, convirtiéndolo en un recurso en potencia, justamente de la frase con la que comenzábamos, ¿no? Pero no todo es magia. Detrás de esa revalorización de los residuos está justamente la innovación y la aplicación de tecnologías que veremos a continuación, que es lo que hace viable este proceso de transformación y revalorización de los residuos. Justamente, pues este es el Centro Avanzado de Reciclaje Eficiente, se encuentra en el Parque Ecológico Cuitlahua. Como les comentaba, el Parque Cuitlahua era un parque que resurgió, un parque urbano que resurgió de un tiradero de basura que funcionó por más de 55 años. Justamente se crea el centro en dicho parque para posibilitar la transformación de espacios públicos en Iztapalapa, una zona marginada y carente de espacios públicos. Se pretende que sea el Chapultepec del Oriente, y justamente el CARE fue quien permitió la materialización de este proyecto y otros proyectos con tecnologías sostenibles que veremos a continuación. Pero, ¿qué innovaciones hemos aplicado en el CARE? Ese es uno de los procesos que se realiza, el proceso del cascajo reciclado, es decir, cómo obtener varias granulometrías de triturado a partir de la recepción de cascajo de obras de la Ciudad de México y su procesamiento. Ahí se ve todo el proceso, justamente economía circular. Otra de las innovaciones aplicadas pues son los adoquines permeables, en este caso ecológicos, que conjuntan dos materiales provenientes de los residuos: las resinas provenientes de las botellas de PET reciclado y la grava triturado producto de la demolición. Este también es el caso del Parque Ecológico Cuitlahua. Otra de las innovaciones aplicadas, en este caso en el PEAT y polipropileno, es la geocelda estabilizadora en suelos sin capacidad de carga, como es el caso del Parque Cuitlahua, pues era un relleno sanitario, no tiene capacidad de carga. Cuando llegamos todos los caminos estaban hundidos, habían asentamientos diferenciales, y justamente esta fue la tecnología que permitió crear esa capacidad de carga al suelo, esta geocelda estabilizadora en conjunto con el triturado, y permitir que ya los caminos pues ya no se hunden, ya no hay asentamientos diferenciales, y pues ya se logró una rehabilitación integral del espacio. Pero ¿qué tecnologías permiten el reuso del PEAT, del polietileno de alta densidad? En este caso, el nanografito le permite al PEAT compensar la pérdida de resistencia que se tiene al reutilizar el material y le da propiedades bacteriostáticas a la superficie en una variante llamada óxido de grafito. Le confiere protección adicional al material contra la acción de rayos ultravioletas. Y las nanoarcillas, que mejoran el desempeño mecánico y la resistencia térmica del material. Estas tecnologías permiten que todo el proceso de reciclaje sea económicamente viable y logren eficientar los procedimientos de revalorización. Otra de las innovaciones aplicadas en el PEAT y polipropileno es la malla de captura de gravas en sistemas de infiltración elaborada con polietileno de alta densidad. ¿Y qué tecnologías permiten el reuso? Igualmente el nanografito y las nanoarcillas. Estas fueron aplicadas, justamente las fotos son en el Parque Ecológico de la Ciudad de México. Tenemos la madera plástica, que es una madera elaborada, una plastimadera elaborada con polietileno de alta densidad, 100% reciclado, con aditivos protectores de rayos ultravioletas. Por cada tonelada de plástico reciclado, salvamos la vida de 20 árboles. Imagínense cuánto estaríamos aportando en el planeta. Y además es un material que tiene escaso mantenimiento, es una lijada y pues ya quedó. Tiene una vida útil muy larga, estéticamente también es agradable y realmente ha tenido gran aceptación desde mobiliario urbano, puentes y otros elementos aportando enriquecer el espacio urbano. Tenemos acá los usos de la plastimadera, el parkour del Parque Ecológico Cuitlahua, puentes, mobiliarios, etcétera. Tenemos también barandal de plastimadera de polietileno de alta densidad, 100% reciclado. En este caso es en el zoológico de Chapultepec.
y tiene las mismas propiedades de la plastimadera que anteriormente hemos explicado. Los postes para luminaria de polietileno de alta densidad son postes para la imagen urbana. Forma una columna cilíndrica estriada fabricada con materiales poliméricos de última generación, inmunes a la corrosión, antivandalismo, y también fueron aplicados en varios de los proyectos que mencionaremos a continuación. Las bioferas, estas son impresionantes porque permiten crear muros verdes, muy a tono con la arquitectura bioclimática. Estas fueron implementadas en el mariposario del Parque Ecológico de la Ciudad de México y permiten la entrada de iluminación y ventilación y hacen el espacio súper agradable. Tenemos la fibra grafenada para concreto, que le aporta una mayor resistencia al concreto de polietileno 100% virgen, polipropileno 100% virgen, agregado grafénico, para disminución de grietas durante y después del fraguado, es decir, aporta una mayor resistencia, y este es el caso de los caminos y senderos en el Parque Ecológico Cuitláhuac. En el CARE también pues, se han aplicado tecnologías para el reuso del agua residual, justamente en el objetivo número 6, que plantea agua limpia y saneamiento en la meta 6.A. De aquí al 2030 se debería ampliar la cooperación para la creación de capacidad de actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como la captación de agua, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. En este caso se han aplicado análisis genómicos y metagenómicos, como los que ven en las imágenes, elaborados para la determinación de estos procesos que ocurren a nivel molecular para la sintetización de contaminantes en los procesos naturales de depuración de las aguas contaminadas, justamente a partir de muestras ambientales. Otras de las tecnologías, en este caso, es el diseño e implementación de sistemas naturales de tratamiento para aguas residuales. En el caso del Parque Cuitláhuac se ha recuperado el sistema lacustre de la Ciudad de México. Lo que 600 años atrás fueron humedales, en 300 años se destruyeron, pues se perdieron estas zonas y justamente los recuperamos en donde era un tiradero de basura. Es la imagen que tenemos acá y justamente fue ganador del Premio Verde Latinoamérica 2022 en la categoría Biodiversidad, Bosque y Flora. Los humedales son ecosistemas híbridos, ya que pues tienen el medio terrestre y el medio acuático con gran aceptación pública por ser un proceso de tecnologías que van en pro de la naturaleza. Son reductores de emisiones de CO2 y productores de oxígeno, brindan numerosos servicios ecosistémicos, son extremadamente eficientes en la depuración de contaminantes emergentes, metales pesados presentes en las aguas residuales. Este es el caso del humedal del Museo del Ajolote en Chapultepec, el humedal de Cerro de la Estrella y el humedal del Parque Cuitláhuac. En el Parque Cuitláhuac, justamente las aguas residuales de todas las colonias aledañas se captan en el pabellón hidrobotánico. Se hace todo el proceso de tratamiento en los percoladores que ahorita veremos, luego en los humedales, y esas aguas van a pasar a regar las áreas verdes del parque. Justamente es economía circular en la tecnología del agua. Una zona como Iztapalapa, con tanta carencia de agua, no podíamos darnos el lujo de agarrar el agua potable para regar 82 hectáreas intervenidas. Entonces esta fue la solución ante esta problemática y bueno, justamente de la mano de la innovación tecnológica y de la economía circular, en este caso en las tecnologías del reuso del agua residual. Tenemos también los sistemas de percoladores, van alineados o van pegados a estos sistemas de humedales a través de la generación de bacterias, la creación de una biopelícula que remueve todos estos patógenos y contaminantes para el tratamiento de las aguas residuales justamente en esos pozos y percoladores, como vemos en la imagen del Cerro de la Estrella y del Parque Cuitláhuac. Por último, es el sustrato ecológico Tecnosol, es un convenio con el Instituto de Geología de la UNAM y el CARE, en el que la revalorización de los residuos urbanos permite la creación de estos sustratos ecológicos Tecnosol. En el caso de Cuitláhuac se ha obtenido un 92% de caso de éxito de la estabilización de especies en la forestación y restauración paisajística. En lo que antiguamente era un basurero, ha surgido un bosque en proceso.
porque se pretende que sea el Chapultepec del Oriente, pero pues no crecen en un día, ¿no? Es todo un proceso de años, pero hasta ahorita se ha logrado un 92% de éxito gracias a este Tecnosol. Está compuesto básicamente, pues el mulch, nosotros recepcionamos en el CARE todo el saneamiento ambiental de la alcaldía de Iztapalapa, es decir, la poda de los árboles, se produce el mulch, composta del bordo poniente y residuos de la construcción, el triturado que anteriormente les comentaba en diferentes granulometrías, se crea este Tecnosol, que justamente permite recuperar superficies de suelo y proveer servicios ecosistémicos sin tener que estar saqueando áreas naturales protegidas en búsqueda de tierra negra para poder justamente forestar áreas y crear ciudades verdes. Ha sido impactante los resultados y bueno, como conclusiones, tenemos que el adecuado manejo de los residuos plásticos y de construcción y demolición garantizan la posibilidad de contar con entornos y ciudades verdes, amigables con el medio ambiente. Estos residuos pueden revalorizarse o reciclarse con innovaciones tecnológicas avanzadas, sustentables y eficientes, y pueden ser regresados a la ciudad con la materialización de proyectos urbanos y arquitectónicos que brinden servicios ecosistémicos y garanticen el bienestar social. Creemos que un futuro sostenible es posible si los esfuerzos se sincronizan hacia un objetivo común, la mitigación del cambio climático, que implica justamente la responsabilidad social, un cambio de conciencia, el valor compartido de esta problemática ambiental con una visión o una perspectiva ecocéntrica y sistémica, tal como demanda el nuevo paradigma ecológico y sustentable. La verdad, el tiempo para actuar se nos está agotando. Es hoy o hoy. Y justamente no podemos cambiar el pasado ya fue, pero sí podemos cambiar nuestro presente. Y podemos cambiar el presente y el futuro de las siguientes generaciones, que al final va a ser bienestar para todos. Muchas gracias. ¿Qué se trata tener un centro de reciclaje que sea eficiente? Pues es buscar acercarnos al 100% de la utilización de todos los materiales que nos llegan. Estamos cerca en el CARE de lograr ese objetivo, pero es un mecanismo de triple hélice. Es academia, es gobierno y es la industria privada, representado en este caso por nosotros, los sindicatos, las obras que nos mandan sus materiales. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, se tiene que tener un compromiso por las tres partes de la academia de mejorar la tecnología con lo que hacemos la optimización y renovación de estos materiales, del gobierno el marco normativo cada vez más estricto, pero independientemente de que sea estricto, que se aplique la ley, que sea coercitivo, en el sentido de que ya no haya margen para ir a arrojar estos materiales a zonas donde se causa daño ambiental, o simplemente que se haga una disposición pasiva donde se convierta en un elemento contaminante, aunque sea una disposición entre comillas legal.
Debemos ya trabajar en ese sentido, romper con las simulaciones, romper con el famoso greenwash y lograr que la gran mayoría de los residuos sean procesados. Los usos son innumerables. Nosotros tenemos 27 productos dentro del CARE de diferentes niveles de desarrollo, desde low-tech hasta high-tech. Todo en base, en colaboración de nuevo, en el esquema de triple hélice entre gobierno, universidad e iniciativa privada. Se puede escalar hasta donde querramos. Las posibilidades son, me atrevo a decir, infinitas. Estamos trabajando una criba que separe por densidades los materiales y de esa manera el propio camión arroje a esa criba y ya tengamos una separación de materiales desde que el camión llega y no tener que hacerla posterior. Eso nos haría mucho, volvemos a la eficiencia, mucho más eficiente el reciclaje, la valorización y revalorización de estos residuos y permitiría no acumular grandes cantidades de material. Otra parte importante en el gobierno no solo es la normatividad, sino crear también los mercados en los propios proyectos de gobierno en un esquema ganar-ganar, ya que el constructor, desarrollador o el propio gobierno utilizando estos materiales disminuyen sus costos y aumentan de forma importante la sostenibilidad de los proyectos y evidentemente la reducción de emisiones de toneladas de CO2 con los beneficios inminentes que estos traen en la producción de gases, en la disminución de los gases de efecto invernadero y evidentemente en la reducción de los efectos del cambio climático.